Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por la vida y por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. En esta hora te pido que tú hables a nuestro corazón, Señor, que tú hables a nuestra vida, que nos hagas entender, Padre, cuál es tu voluntad, cuál es tu deseo para nosotros, Señor, cuál es tu propósito, Dios. Hoy quita todo lo que distraiga y ayúdanos a estar atentos a tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano, por favor? Vemos que todos conocemos, ¿verdad? La mayoría hemos escuchado hablar acerca del profeta Elías. Un hombre, hermano, realmente admirable en el Antiguo Testamento. Uno de los más grandes profetas, ¿verdad? Conocido como el profeta de fuego, porque hizo precisamente esto, descender fuego sobre un holocausto, ¿verdad? Cuando enfrentó a 700 profetas de Baal, un dios falso. Y un hombre enérgico, un hombre de victorias, ¿verdad? Y vemos que su historia comienza precisamente aquí, en 1 Reyes capítulo 17, y nos narra la palabra de Dios que había ascendido al trono de Israel un hombre llamado Acab, hijo de Omri. Este rey llamado Acab, hermano, fue el rey más terrible sobre Israel. Y esto gracias a su mujer, ¿sí? A esta persona llamada Jezabel. Jezabel, ¿verdad? Era una profetisa de Baal. Y Jezabel, hermano, influenció a su esposo para que llevaran a la completa idolatría a la nación de Israel y a una injusticia total, hermanos. Estos personajes fueron crueles, fueron sanguinarios, ¿verdad? Y sometieron a Israel bajo un régimen totalitario y también idolátrico a Baal y a otros dioses paganos. Entonces, hermano, Elías es levantado en medio de esta situación, en medio de este reinado maligno. Elías es levantado como profeta de Dios. Y Elías, hermano, dice el verso 17, que era Elías tisbita, de los moradores de Galaad, ¿verdad? Y no se nos dice más, no se nos dice quién fue su papá, quién fue su mamá, si tuvo esposa, si tuvo hijos. Solamente se nos dice que este profeta aparece y se levanta en contra de Acab y le dice: ¿sabes qué, Acab? Dios me ha dicho, ¿verdad? Vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿sí? Que no va a llover durante estos años por mi palabra, y no va a volver a llover si yo no lo digo. Y vemos que la palabra de Dios se cumple a través de Elías, y Dios envía una gran sequía, hermanos, a consecuencia del pecado de Acab y a consecuencia de la idolatría de Israel. Dios envía juicio a la nación. Y Dios envía una gran sequía, y esta sequía, hermanos, duró, ¿alguien recuerda cuánto duró la sequía? 3 años, ¿verdad, hermana? Gracias. Duró, hermano, 3 años. Imagínense usted esta situación, que no llueva durante 3 años sobre esta región, ¿verdad? Yo creo que difícilmente sobre Orizaba dejaría de llover. Lo conocemos como pluviosilla, ¿verdad? Precisamente por eso, por las constantes lluvias que hay en toda esta región. Pero imagínense que no lloviese en esta zona durante 3 años. Una terrible sequía, hermanos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa con una sequía? Los ríos se secan, los arroyos, las lagunas, los nacimientos de agua se secan, porque de ahí vienen, ¿verdad?, de la lluvia. ¿Y qué pasa si el agua escasea? La vegetación se muere, y si se muere la vegetación, se mueren los animales, y si se mueren los animales, vienen pestes, vienen enfermedades, y termina una gran mortandad sobre el ser humano. Y Elías profetiza eso, y Dios le dice a Elías: ¿sabes qué, Elías? Va a iniciar la sequía, vete a Kerit, vete al arroyo de Kerit, que está
enfrente del Jordán y ahí te vas a estar un tiempo y yo voy a enviar cuervos para que te alimenten. Y vemos que Elías obedece, ¿verdad? Se va al arroyo de Querit, que estaba enfrente del Jordán, y dice la palabra de Dios que llegaban cuervos en la mañana y le traían pan y le traían carne, y los cuervos se iban y regresaban en la tarde y traían pan y carne para Elías. Pero dice la palabra de Dios que ese arroyo, a consecuencia de la sequía que empezó a sucederle, ¿qué pasa con el agua cuando no hay lluvia? Comentamos que se seca. Y entonces, hermano, el arroyo empezó a secarse, ¿sí? Eso lo vemos ahí en el capítulo 17 de 1 Reyes, verso 7. Pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y entonces Dios le dice: ¿sabes qué, Elías? Ya se acabó esta agua, pero levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Levántate, dirígete a Sarepta de Sidón, y ahí va a haber una viuda que te va a sustentar por este tiempo de sequía. Sarepta de Sidón, hermanos, no era parte de Israel. Sarepta de Sidón era una ciudad pagana. Sarepta de Sidón, hermanos, era una ciudad que no pertenecía a la nación de Israel. Eran gentiles, como ellos le llamaban. Y la palabra Sarepta quiere decir casa de fundición o taller del orfebre. Que es un orfebre? Es una persona que maneja esculturas de metales, como el oro o la plata. Y eso quiere decir Sarepta. Sarepta quiere decir casa de fundición, es decir, o taller del orfebre. ¿Y qué significa la fundición? ¿O qué significa el orfebre en la palabra de Dios? Vemos que es un símbolo, es una figura de que Dios quiere forjar al creyente. Dios quiere formar la fe del creyente, ¿verdad? Esta es una buena figura para la prueba de la fe. Y eso lo vemos ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 7, por favor. Si alguien lo encuentra y me puede apoyar a leerlo. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 7. Gracias, Señor. Vemos que la palabra de Dios compara, ¿sí?, las pruebas que sufre el creyente, hermanos, con el hombre que trabaja con el oro, ¿verdad? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego, ¿verdad? ¿Qué pasa con el oro? ¿Qué hace el orfebre para poder trabajar con el oro? Lo tiene que extraer de la mina, lo lleva a su taller y tiene un horno de fundición. Y en ese horno de fundición, ¿verdad? ¿Por qué tiene que pasar el oro por ese proceso? Para que toda la escoria, para que todo, ¿verdad?, el mineral o sustrato o sustancia que no sea, ¿verdad?, o no pertenezca al oro, sea eliminada. Y entonces el orfebre lleva a su horno de fundición, funde el oro, hermanos, y entonces ya puede trabajar con ese metal puro, purificado, y puede hacer, ¿verdad?, anillos, esclavas, figuras de metal precioso. Pues así dice la palabra del Señor, que nuestra fe es probada como se prueba el oro. Y vemos que Elías, hermano, es llevado ¿a dónde? A Sarepta, a la casa de fundición. ¿Por qué? Porque su fe tenía que ser probada. Porque Dios quería probar su fe. Porque Dios estaba probando al profeta de fuego. ¿Y con qué lo va a probar? Con fuego.
entonces, ¿verdad? Dice, ahora Elías es enviado a la casa de fundición para que su fe y la vida de una viuda fueran probadas. ¿Sí? Elías seguramente cuando dice, escucha a Dios decirle, sabes que ya no te quiero en Querib, vete a Sarepta. Seguramente ahí le dice, y ahí va a haber una viuda. A lo mejor se imaginó una viuda rica, ¿verdad? Una mujer con posibilidades, pero cuando encuentra y llega a Sarepta de Sidón, a la puerta, encuentra a una mujer pobre. ¿Sí? Vamos a ver lo que nos dice, por favor, Primera de Reyes, capítulo 17. Verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Se encuentra esta persona a una mujer viuda recogiendo leña. Entonces vemos que en primer lugar Elías va a un lugar de ardientes pruebas. Elías, hermano, es enviado a un lugar donde se va a encontrar con dificultades, donde se va a encontrar con pruebas. Y vemos que en primer lugar, ¿qué había pasado con el arroyo? El arroyo, hermano, que lo sustentaba, el arroyo del cual se alimentaba, la comunidad de ese arroyo, ¿verdad? Donde llegaban cuervos en la mañana, en la tarde y en la noche por alimentarlos. ¿Qué estaba pasando con esa vida estable que estaba disfrutando el profeta? El arroyo se secó. El arroyo se secó. Y tuvo que entonces, ¿qué, hermano? Enfrentar la primera prueba. ¿Qué habrá pensado el profeta cuando veía que ese arroyo, ¿verdad?, abundante, ese arroyo con agua fresca, empezaba a secarse, empezaba a disminuir, empezaba a aparecer grietas, ¿verdad?, en la tierra, y empezaba a aparecer lodo ya, ¿verdad?, ya no era agua pura, y el arroyo se secó. Su fuente de alimento, su fuente de sustento, su fuente, hermano, de estabilidad estaba desapareciendo. ¿Y a cuántos, verdad, de nosotros nos ha pasado muchas veces esto en nuestra vida? Que el arroyo se seca. Nuestra fuente de ingreso empieza a disminuir. Nuestra salud empieza a menguar. El sentimiento por una persona empieza, o sentimos que ya no nos quieren de la misma manera, o nuestros hijos empiezan a desprenderse de nosotros y empiezan a irse de casa, y el arroyo se seca. La vida estable y emocional que podemos tener, hermano, aquello que nos da estabilidad, se puede secar. Y entonces empezamos a enfrentar pruebas. Llega una mala noticia, ¿verdad?, a nuestra vida, y el arroyo empieza a secarse, y deja de haber esa fuente de salud financiera por nuestro hogar, ¿sí? Pero ¿qué pasa, hermanos? Vemos que Dios no deja solo a este hombre. Dios lo quiere someter a una prueba. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor con Elías? Lo quiere someter a una prueba, y es enviado a una viuda. Solo que esta viuda resulta que es pobre, ¿sí? Veamos lo que dice el verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Bueno, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Y una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo pueda beber. Y yendo, verso 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora cogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí
dice al final, hermano? Y nos dejemos morir. Llega Elías, le dice, dame agua, ¿verdad? La mujer ya va por el agua y le dice, también tráeme un poco de pan. ¿Qué le contesta? Pues no tengo pan, nada más tengo un poquito de harina en una vasija y un poquito de aceite en otra vasija. Y lo que voy a hacer en este día, lo que tengo planeado en este momento es recoger estos 2 leños, entrar a mi casa, prender fuego, cocer un poco de pan con esta harina y este aceite, darle a mi hijo, comerlo yo y entonces dejarme morir. Sí, entonces vemos que es una mujer en primer lugar viuda, es decir, una mujer que se ha quedado sin esperanza, hermanos. Había perdido ¿a quién? A su esposo. Había perdido, ¿verdad?, su estabilidad, había perdido al que le hacía fuerte, había perdido tal vez al que sustentaba a su hogar, perdió a su esposo, ¿sí? La sequía había alcanzado su ciudad. Estaba esta mujer resignada a comer su último bocado de pan, a utilizar la última harina y aceite para comer su último bocado de pan. Estaba resignada a dejarse morir, es decir, esta mujer había perdido la esperanza de vivir. Ya no tenía fuerzas, ya no quería seguir luchando. Se le habían acabado las ideas, se le habían acabado las posibilidades, hermano. Ya no tenía el entusiasmo y las ganas de seguir adelante. Que ella lo único que esperaba era comer ese último bocado de pan con su hijo y decir, pues ya no queda más, porque ya no hay agua, ya no hay fruto, ya no tengo fuerzas, ya me voy a dejar morir en esta hora. Y eso es Sarepta. Ese es el taller de fundición donde se prueba la fe del creyente. Y Dios, hermano, nos va a llevar a Sarepta también. Y nos lleva en más de una ocasión, cuando ya no encontramos la salida, cuando no tenemos esperanza, cuando no tenemos ánimo, cuando no sabemos qué hacer, cuando la prueba, la enfermedad, la situación, la economía falla, todo falla en nuestra vida, hermano, es porque Dios quiere probar nuestra fe. ¿Y qué estaba pasando con la vida de estos 2 personajes? Su fe iba a ser probada. ¿Cuántos nos hemos encontrado así, hermano, en esta situación? Vean lo que dice 1 Pedro 4:12. Yo creo que todos, ¿verdad? Yo creo que la mayoría, en algún momento de nuestra vida, nos identificamos con estos personajes. 1 Pedro, por favor, 4:12. Gracias, Señor. Vemos que el apóstol Pedro nos dice, no se sorprendan cuando sean llevados al taller de fundición. No se sorprendan, ¿verdad?, cuando el fuego de la prueba venga sobre ustedes como si algo extraño os aconteciese. Para el creyente la prueba no es algo extraño. Pablo decía, ¿verdad?, en todo estoy instruido, en todo estoy capacitado, en todo estoy formado, porque había pasado por prueba tras prueba en la vida cristiana. Y dice, no se sorprendan como si algo extraño fuese para el cristiano la prueba. Para el cristiano no debe de ser algo extraño la prueba. Y dice el verso 12, sino gozaos. ¿Qué debemos hacer, hermano, en medio del fuego de la prueba? En medio del desánimo. No escucho a todos. Gozarnos, ¿verdad? Es el verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Porque Jesucristo dijo, en el mundo
tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Y dice en otra porción, y si esto hacen al árbol verde, refiriéndose a él, pues ¿qué no va a hacer con los árboles secos, verdad? Refiriéndose a quién, a nosotros. Si a él, hermano, lo maltrataron, si a él lo llevaron a la cruz, si él tuvo padecimientos, si él padeció frío, si él padeció hambre, si él padeció dolor, si él padeció todas estas cosas, hermano, ¿por qué nosotros no? Dice el apóstol, gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, cuando Él venga en su gloria, nos gocemos con gran alegría al disfrutar de la gloria venidera. Entonces, no debemos de sorprendernos, ¿verdad?, cuando seamos llevados a ese lugar de fundición, a Sarepta. Pero debemos de entender, hermano, una cosa, que Dios tiene todo bajo control, ¿sí? Dios siempre va a tener todo bajo control. Si vamos a ser llevados al fuego de la prueba, si vamos a ser sometidos bajo situaciones difíciles, ¿verdad? Y a veces incluso reprocharemos a Dios el por qué. Pero algo que debemos entender es que bajo cualquier circunstancia, Dios tiene el control. No era casualidad que hubiese una sequía. ¿Quién había enviado la sequía? ¿Quién estaba permitiendo la sequía? Dios, ¿verdad? No era casualidad que el arroyo se haya secado, ¿verdad? Dios estaba detrás de ello, ¿sí? Y vemos que no es casualidad que a la primera persona que encuentre, ¿verdad?, Dios le dice, ¿sabes qué? Vete a Sarepta de Sidón. Y no es casualidad que a la primera persona que llegue y encuentre a Elías, ¿verdad?, dice, cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí. No era casualidad, ¿verdad?, que la primera persona que encuentre a Elías cuando llega a Sarepta sea a esta viuda. ¿Quién estaba arreglando todo? Dios. Vea lo que dice en el verso 9: mora allí porque yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Perdón. Una mujer viuda que te sustente. La mujer había escuchado de Dios. A la mujer se le había ordenado y le había dicho, ¿sabes qué? Va a llegar Elías, es más o menos chaparrito, morenito, es un profeta, viste de pieles, susténtalo. Por estos 3 años que ves aquí, ¿a Dios se le había dado esa orden? No. ¿Qué está queriendo decir entonces la palabra? Que Dios tenía todo planeado, que Dios tenía todo bajo, ¿qué, hermanos? Bajo control. Y Dios estaba viendo a Elías que tenía necesidad, y Dios estaba viendo a esa viuda que también tenía necesidad, pero Él estaba controlando todas las cosas. Y vea lo que dice el verso 12, 1 Reyes 17, 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. ¿Por qué le responde de esta manera? Vive Jehová tu Dios. Porque ella era una persona gentil y su Dios no era Jehová. Lo más seguro es que haya tenido más de un Dios: Baal, Astarot, Asera, muchos dioses. Por eso le dice, bueno, mira, yo veo que eres israelita y vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, ¿verdad? Mas sin en cambio, ¿qué le había dicho Dios a Elías? Ve, porque vas a encontrar una viuda que te va a sustentar. Yo he dado la orden. Dice Jesucristo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo.
¿Cuántos dan gloria a Jesucristo? Pero confía, porque ciertamente van a venir cosas difíciles a tu vida, van a venir cosas que no vas a entender, pero confía, dice Jesús, porque yo ya vencí al mundo, porque todas las cosas están bajo el control de Dios y porque nada en nuestra vida, hermanos, sucede por casualidad. No estás aquí por la casualidad, estás aquí porque Dios te trajo. La familia que tienes, hermano, no es por casualidad. La familia que tienes, Dios te la dio. Amén. La situación en la que vives, hermano, no es casualidad. Dios te vio desde antes de la fundación del mundo y decidió que nacerías mexicano y decidió que nacerías en Nogales, Mendoza, Río Blanco, y decidió, ¿verdad?, todas las cosas, porque todo está bajo el control y el dominio de Dios. Y Dios determinó que pasarías una prueba difícil, porque quiere forjarte, porque está probando tu fe, porque un día quiere recompensarte por todo lo que padezcas en esta tierra, si eres fiel a Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Dios siempre tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Y le dice a Elías: ve, porque voy a tener a alguien que te sustente. Gloria a Dios. Y vemos que cuando ella le responde que no tenía nada, ¿verdad? Verso 13 y que 12, y que se iba a dejar morir. Vean lo que le responde Elías. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos glorifican al Señor? Porque Dios tiene todo bajo su control. Porque Dios tenía cuervos preparados para alimentar a Elías. Porque Dios tenía una viuda para sustentar a Elías. Y porque Dios tenía el poder para hacer que esa harina, ¿verdad?, ese puño de harina, ese poco de aceite se multiplicara y se multiplicara, y por 3 años se multiplicara para que ellos pudiesen alimentarse. ¿Cuántos glorifiquen al Señor? Él tiene todo bajo su control, hermano, y así como nos va a someter a pruebas, dice la palabra del Señor, que también nos dará juntamente la sanidad. Dios nos dará juntamente con la prueba, que, hermano, la solución, la salida. Glorifique el nombre del Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Debemos de obedecer su palabra en fe. ¿Qué es nuestro deber, hermano, cuando estemos en prueba? Obedecer la palabra de Dios en fe. Debemos obrar en fe, poner nuestra fe en práctica, poner nuestra fe en marcha. Porque Dios nos ha dado palabras, hermanos. Porque Dios nos ha dado promesas. Pero si no las creemos, nunca las disfrutaremos. Vea lo que dice el verso 10. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Vete a Sarepta de Sidón. ¿Y cuál es la única acción que él hizo? Verso 10. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, hermanos? Obedeció, ¿verdad? No dice, y se fue a Nínive, como uno, ¿verdad? Bueno, Jonás, que Dios le dice: ¿sabes qué? Vete a Nínive. ¿Y a dónde se fue? ¿A dónde? A Tarsis, ¿verdad? Dios le dice: vete a Nínive. Él agarró una barca y se va
Y usted sabe lo que le pasó, ¿verdad? Una ballena agarra y lo regresa. Bueno, ya dije, la ballena ya, muchos se me quedaron viendo así, ballena. Un gran pez, dejémosle gran pez, ¿sí? Pero hermano, Dios le dijo a Elías, levántate y vete a Sarepta. ¿Y qué hizo? Dice, y ahí va a haber una viuda. Agarró Elías y ¿a dónde se fue? A Sarepta. ¿Cuántos glorifican al Señor? Eso se llama obediencia. Y Dios le dice a la viuda, ¿sabes qué? Está bien, vas a hacer una torta, pero le dice a Elías, hazme a mí primero. Ve, cocina la torta, pero no comas tú primero, ni coma tu hijo, sino me vas a traer la torta y me la vas a dar a mí primero. Y no tengas temor, porque Jehová dijo que esa harina y ese aceite no va a disminuir. Verso 15, ¿usted qué haría, verdad? ¿Qué haríamos si es nuestro último pomito de harina, nuestro último poquito de aceite? Tenemos 2 leños, ¿verdad? Ya estamos resignados, vamos a morir. Pero no queremos morir con el estómago vacío, vamos a hacernos una tortita antes. Y lo que aguante nuestro cuerpo, ¿verdad? Y llega un hombre y le dice, no, ¿sabes qué? Soy siervo de Dios. Cocíname a mí primero. Hazme a mí primero. No, a tu hijo no le des primero. Hazme a mí primero. Porque vas a ver que cuando agarras la harina, vas a meter la mano y vas a seguir sacando. Vas a seguir sacando. Y por 3 años de ese pomito van a salir un montón de tortas. Y ese aceite no se te va a acabar. ¿Qué pasaría, verdad, si alguien les dijera así? Está loco, ¿verdad? Cerramos la puerta, hacemos la torta y nos la comemos. Suena increíble, ¿verdad? Pero ¿qué hace esta mujer? Vea, verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Cómo se le llama eso, hermano? Se le llama fe. Se le llama obediencia. Se le llama actuar en fe. Porque el profeta le da una orden, Dios le da una promesa, y ella lo único que hace es obedecer. Dice, fue e hizo como le dijo Elías. ¿Y qué pasó? Comió él, comió ella y su casa. No dice su hijo, dice su casa. Comió su familia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque la bendición nada más fue para ella y su hijo, fue para su familia. Dice, y comió ella, comió él, comió ella, comió su casa. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Por cuánto tiempo? Muchos días, hermano, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Porque sabe que, hermano, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Por eso, ¿qué debemos de hacer en la prueba? Obedecer la palabra de Dios. Amén. Obedecer la palabra de Dios, porque, hermano, tenemos un Dios fiel. Tenemos un Dios que cumple sus promesas. Tenemos un Dios que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Tenemos un Dios que nos promete sanidad. Porque no he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque Dios prospera, hermano, y es fiel con los que son fieles. Amén. ¿Cuántos glorifican al Señor? Pero debemos obedecer. Si Él te pide que perdones, tienes que aprender a perdonar. A la gente que te guarda rencor, que te ha hecho daño, a
tus enemigos. La palabra de Dios dice, tienes que perdonar. Tienes que amar a tus enemigos. Si Él te pide que des, hermano, aunque sea tu última moneda, ¿qué tienes que hacer? Tienes que dar. Esta mujer era lo último que tenía. Y Dios le dice, dame. ¿Y ella qué hace? Lo entrega. Si Dios te pide que ores, ¿qué tenemos que hacer? Pues orar, ¿verdad? Ahí está nuestra cadena de oración y a veces nos olvidamos de que pactamos, hicimos una hora y no oramos. Debemos aprender a obedecer a la palabra de Dios y vamos a ver la gloria del Señor, hermano. Es lo único que tenemos que hacer. Eso se llama fe. Y dice la palabra del Señor, porque la fe sin obras es muerta. Por eso la fe siempre va a ir acompañada de ¿qué? De obediencia. Porque no basta decir creo en un Dios poderoso. No es hablar, no es confesar, es accionar nuestra fe, es tomar acciones con respecto a lo que Dios nos está ordenando. Gloria a Dios. Lo hizo Elías, se levantó y se fue a Sarepta. La viuda lo hizo, amén. Y Dios se glorificó. Esa harina no menguó, ni la vasija, ¿verdad? Y la mayoría de las ocasiones cuando vimos esta historia nos quedamos hasta ahí, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo un poquito y con esto terminamos. Dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. ¿Qué pasó? La mujer obedece. Vemos que esa harina no cesaba ni el aceite, pero viene una prueba más. Y déjenme decirle que esta prueba fue todavía más difícil. Esta prueba fue más complicada porque, hermano, dígame usted, ¿qué hay peor que perder un hijo? ¿Qué podría ser peor que perder un hijo? A los que tenemos hijos, ¿verdad? Yo creo que sería el dolor más grande. Todos hemos perdido seres queridos y sabemos lo que se siente. Imagínense el dolor de esta mujer cuando pierde a quién. Pierde a su hijo, porque recuerden que Sarepta es el taller de fundición. Y Dios sigue probando a esta mujer. Y a veces así nos pasa en la vida cristiana, hermano. Viene una prueba, viene una lucha, y Dios nos da la salida, ¿verdad? Y decimos, ya, gracias a Dios ya estoy saliendo. Pasan unos meses y ¿qué pasa? Otra prueba, otra lucha, otra adversidad. Y a veces decimos, esa vida más fuerte. Salimos, ¿verdad? Estamos bien un tiempo, un año, estabilidad, prosperidad, tranquilidad. Una enfermedad, un problema. Porque Dios, hermano, nos quiere perfeccionar. Porque Dios nos quiere llevar a otro nivel. Y vea lo que pasa con esta mujer. Hermano, ya estaba en sequía, ya era pobre, pero ahora pierde a su hijo. Y va a ella, el verso 18, y le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a mi memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y yo creo que para Elías, hermano, también fue una prueba. Porque vean lo que dice, él dijo, dame a tu hijo, y entonces lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego
Señor, porque nuevamente Dios se glorifica. Y Elías, ¿verdad?, se cuestiona a Dios y dice: ¿por qué lo has hecho morir? ¿Por qué has afligido a esta mujer? Y seguramente el profeta también estaba afligido en ese momento. Pero ¿qué pasa? Dice el verso 23: tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su mujer y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Y aquí está lo importante, verso 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y podemos preguntarlo: ¿cómo? Y con el milagro de la harina y del aceite, ¿a poco eso no le reveló que era varón de Dios? Pero entonces, ¿por qué hasta después de esta prueba esta mujer se expresa de esta manera y dice: ¿sabes qué? Ahora sí me convenciste, ¿verdad? Ahora sí me convenciste, Elías. O sea, había estado mucho tiempo comiendo de ese poquito que le quedaba y de esa, pero como que le faltaba un poco, ¿verdad?, a la viuda. Y a veces así pasa con nosotros, hermano. Nos falta un poquito para rendirnos por completo a Cristo, para glorificar por completo y decir: ahora sí, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y entonces, después de perder a su hijo y después de verlo nuevamente vivo, dice: ahora sí me convenciste, Dios. Ahora sí me has convencido, Elías. Ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Eso es lo que Dios quiere, hermano: glorificarse en nuestra vida. Pero a veces, déjame decirle que nos falta poco. ¿Y qué va a hacer Dios? Pues nos va a meter a pruebas. Pero confía, hermano. Confía, porque Dios tiene todo bajo control. ¿Cuál es nuestro deber entonces? Obedecer. Obrar en fe, hermano. Creerle a Dios. Él ha prometido tantas cosas, ¿verdad? Cuando leemos su palabra, sus promesas son hermosas. Y son para ti, son para mí. Solamente tenemos que obedecer y poner en práctica nuestra fe. Bien, hermanos, se nos termina el tiempo. Yo te voy a invitar a que te pongas en pie. Y en esta hora, si tú estás pasando una prueba, si tú te estás pasando una lucha, digámosle al Señor que nos dé la salida, que nos dé la fe para mantenernos firmes, Señor, en Él y poder salir adelante. En esta hora, inclina tu rostro y ora al Padre. Señor, en esta hora, Padre, te agradecemos porque a través de esta enseñanza nos recuerdes, Señor, que muchas veces es necesario levantarnos, Señor, e ir a Sarepta, a ese taller de fundición, Padre,